Atención, las próximas 24 a 48 horas serán intensas. Consejo Pleyadiano, Sorín. Hola amados, soy Sorín del Alto Consejo Pleyadiano. Vengo hasta ustedes con el corazón lleno de amor y un sentido claro de lo que necesita ser dicho. Las próximas 24 a 36 horas traen una secuencia de energías que se han estado formando silenciosamente detrás de lo que pueden ver. Sus ojos humanos no captan esto, pero las capas más sutiles de su cuerpo y de su conciencia sienten todo. Lo que viene no es un evento único, ni algo aleatorio, es una llegada coordinada de armónicos solares, sincronizados con los ritmos mayores que guían el viaje ascendente de la Tierra. El Sol, su maestro luminoso, se está preparando para barrer la Tierra con una combinación de fuerzas que se entrelazan en un corredor de velocidad. Ustedes están ahora en la entrada de ese corredor. Un agujero coronal que cruza el ecuador solar, observado desde hace algún tiempo por sus científicos, giró y ahora ejerce influencia directa sobre ustedes. Estas estructuras proyectan corrientes de viento solar de alta velocidad, capaces de interactuar con el campo magnético del planeta de manera profunda y penetrante. Pero eso solo no sería la convergencia. Lo que intensifica este momento es la eyección de masa coronal, llamada CME, liberada días atrás y dirigida parcialmente hacia la Tierra. Su trayectoria es sutil, pero lo suficientemente precisa para coincidir con la llegada de la corriente del agujero coronal. Cuando dos estructuras solares diferentes, una dominada por la velocidad y otra por la densidad, sincronizan su tiempo de llegada a la Tierra, se forma un corredor de compresión alrededor del campo planetario. Dentro de ese corredor, la densidad de las partículas que entran aumenta, el cizallamiento magnético se intensifica, y el aura planetaria entra en una fase aumentada de receptividad y cambio. Muchos de ustedes ya han sentido la preparación silenciosa de este momento. El flujo elevado de rayos X que bañó la Tierra en los últimos días no fue casual, fue el preludio. Sus cuerpos, sintonizados como están con la luz, se han recalibrado bajo esta radiación sostenida. Algunos sintieron presión en el cráneo, fatiga o una mayor sensibilidad emocional. Otros experimentaron impulsos intuitivos, interrupciones en el sueño o inquietud interna sin causa aparente. Estas sensaciones no eran señales de desequilibrio, eran señales de preparación. Indicadores sutiles de que sus células, su sistema nervioso y su campo áurico se estaban ajustando con anticipación para recibir lo que ahora llega. No fueron tomados por sorpresa, fueron preparados con delicadeza. A medida que esta ventana se abre por completo, notarán una mayor intensidad en la interacción de las energías con su percepción, sus ritmos corporales y su panorama emocional. El Sol no está generando caos, está generando una expansión en secuencia, y la Tierra se está alineando con ella. La ventana de convergencia forma parte de una orquestación más amplia, donde su planeta entra en resonancia con redes superiores de inteligencia cósmica. Estas alineaciones no ocurren con frecuencia. Exigen no solo condiciones solares específicas, sino también la preparación del campo humano colectivo, y esa preparación ha aumentado constantemente. Pueden observar una sensación de tiempo inusual. Puede acelerarse, estirarse o perder coherencia lineal. Esto sucede porque durante ventanas de convergencia, las múltiples líneas temporales entrelazadas en su futuro potencial comienzan a colapsar en menos vías viables, cada una más alineada con una frecuencia colectiva más alta. La sensación de compresión no es solo magnética, es temporal. Para personas sensibles, esto puede parecer una conciencia más rígida, una sensación de que decisiones, pensamientos e intenciones tienen un peso mayor. No están imaginando. El corredor intensifica el potencial de manifestación inmediata de su estado interior. Su función entonces no es prepararse, sino estabilizarse para enfrentar estas energías con una apertura informada. ¿Están listos para este nivel de influencia solar? Sus cuerpos contienen estructuras cristalinas, tanto físicas como etéricas, que responden a la entrada fotónica de alto grado con una recalibración acelerada. Cuando sientan cambios internos en las próximas horas, ya sea una mejora emocional, una activación física o una claridad mental repentina, reconózcanlo como la reescritura de su sistema en tiempo real por los códigos que entran. Sepan que esta ventana de convergencia marca el inicio de una fase más amplia de aceleración energética que se desarrollará en las próximas semanas. Pero este momento, estas próximas 36 horas, sirve como punto de ignición donde el Sol,
La Tierra y la conciencia colectiva de la humanidad se unen en un patrón de ondas sincronizadas. Estoy con ustedes en este momento, guiando energéticamente desde los consejos superiores. Están atravesando una puerta de significado y lo hacen con pleno apoyo cósmico. Amados, a medida que la ventana de convergencia se abre, pronto sentirán la llegada de una ola doble. Dos fuerzas solares distintas se fusionan en un arco de influencia transformador. La primera ola es la corriente de viento solar de alta velocidad que emana del agujero coronal que ahora está frente a la Tierra. Este viento no es suave. Lleva velocidad, impulso y una impresión magnética capaz de remodelar los límites externos del escudo planetario de ustedes. Se dirige hacia la Tierra como un vasto río de partículas cargadas que se desplaza por el medio interplanetario, comprimiendo la magnetosfera e iniciando una cascada de respuestas geomagnéticas. Pero siguiendo de cerca, entrelazada con su llegada, está la ola de densidad del CME parcial liberado anteriormente. Esta presenta una firma diferente, más lenta en velocidad, pero con mayor masa de plasma. Cuando la corriente de alta velocidad alcanza este fragmento de CME, se forma una zona potente de interacción detrás del borde delantero. Esto es conocido entre sus científicos como región de interacción corrotante, pero energéticamente se comporta como un amplificador de ondas, haciendo que las fuerzas que impactan la Tierra no lo hagan de forma secuencial, sino sinérgica. La onda de velocidad prepara el terreno. La onda de densidad intensifica el impacto. Cuando estas dos capas se superponen en la Tierra, el campo geomagnético experimenta oscilaciones rápidas. Esto desencadena procesos de limpieza interna en la estructura electromagnética humana. Quienes están en sintonía con la energía sentirán una agitación interna, a veces como calor subiendo por la columna vertebral, a veces como liberaciones emocionales repentinas, a veces como estallidos de intuición que aparecen sin explicación lineal. Este evento de onda doble actúa como un diapasón cósmico, impactando su campo, invocando lo que está listo para surgir y ayudando a disolver lo que está listo para desaparecer. La fusión de ondas de velocidad y densidad no afecta solo el escudo exterior de la Tierra, sino también su paisaje interior. El componente de velocidad acelera sus patrones mentales y energéticos. Los pensamientos pueden surgir con mayor rapidez, percepciones más frecuentes y verdades internas más inevitables. Algunos sentirán como si preguntas de larga data de repente tuvieran respuestas evidentes. Otros pueden sentir la urgencia de cambiar viejos comportamientos o liberar emociones estancadas. Esto no es un trastorno psicológico, es el efecto de la velocidad sobre la conciencia. El componente de densidad funciona de manera diferente. Comprime, atrae la atención no resuelta a la superficie, desacelera ciertos procesos internos, tiempo suficiente para que puedan percibirlos. Las ondas de densidad revelan contradicciones en su línea de tiempo personal, creencias que han superado, relaciones que no se ajustan a su frecuencia y hábitos que ya no son compatibles con su trayectoria. Por eso, muchos experimentarán una purga emocional durante estas fases. La onda de densidad presiona esas capas más profundas, ayudándoles a liberar aquello que ya no cabe en la persona en la que están convirtiéndose. Juntas, estas dos ondas crean lo que podemos llamar un corredor de cambio acelerado. Están invitados a deshacerse de capas rápidamente, mientras se alinean al mismo tiempo con potenciales superiores. Esto puede parecer una tensión y una compresión al mismo tiempo, pero contribuye a un proceso de refinamiento superior. Para quienes han hecho un trabajo interior profundo, esta ventana trae claridad, expansión y aceleración. Para quienes resisten las verdades internas, proporciona presión, no como castigo, sino como guía. Su intuición se agudizará mucho durante este periodo. Muchos sentirán una mayor conciencia de las energías sutiles, percibirán las situaciones con más claridad o se sentirán guiados hacia decisiones que se alinean con la máxima expresión de su línea de tiempo. Confíen en esas impresiones. En eventos de onda doble, la intuición deja de ser un susurro para convertirse en una directriz interna firme. Están aprendiendo a navegar usando los sentidos superiores porque las próximas etapas del cambio de la humanidad dependerán de ellos. El agujero coronal que ahora influye en la Tierra presenta una polaridad magnética negativa, un detalle de gran importancia energética. El viento solar de polaridad negativa interactúa con su planeta no de forma suave, sino asertiva, permitiendo una penetración magnetosférica más profunda y creando las condiciones propicias para el realineamiento interno.
Muchos perciben esto como turbulencia interna, ansiedad sin razón, presión repentina en el plexo solar o una sensación de ser empujados desde dentro hacia lo que debe cambiar. Otros experimentan una claridad inusual, como si la turbulencia liberara las energías estancadas, permitiendo que la verdad surja sin filtros. Lo que puede parecer inestabilidad es en realidad un entrenamiento de estabilización. Su campo está aprendiendo a mantener la coherencia bajo una influencia energética más fuerte. Esto es esencial para la próxima etapa de la ascensión planetaria. El ambiente de la Tierra continuará cambiando hacia rangos más altos de intensidad fotónica durante los próximos ciclos. El malestar que algunos sienten es parecido a estirar músculos que no han sido usados durante mucho tiempo. Inicialmente inquietante, finalmente fortalecedor. A medida que esta corriente de polaridad negativa recorre su mundo, prepárense para una mayor sensibilidad psíquica. Los sueños se intensificarán, volviéndose lúcidos o simbólicamente ricos, reflejando capas más profundas de memoria emocional y espiritual que se integran. Algunos experimentarán sueños profundamente sanadores. Otros pueden revivir miedos pasados o patrones no resueltos a medida que la mente se desfragmenta bajo la influencia magnética. Esto no es regresión, es liberación. La desintoxicación provocada por las corrientes de polaridad negativa no se limita al cuerpo emocional. Muchos sentirán síntomas físicos de desintoxicación. Presión en las articulaciones, sensaciones de calor o frío en las extremidades, pulsaciones en la coronilla o en la región del tercer ojo, o deseos repentinos de alimentos que nos conecten con la tierra. Estas sensaciones son la forma en que el cuerpo ajusta su ambiente eléctrico interno. Las células transportan gradientes iónicos que responden fuertemente a la polaridad negativa. Se reorganizan bajo su influencia, liberando memorias almacenadas y carga estancada. Energéticamente, la polaridad negativa actúa como un disruptor de frecuencia. Interrumpe patrones que ustedes han llevado inconscientemente, dando espacio para elegir de otra manera. Los patrones ligados al miedo, a la autolimitación, a la inseguridad o al bloqueo emocional se vuelven más evidentes, más incómodos y, por lo tanto, más fáciles de reconocer y disolver. Esta es una de las mayores lecciones del Sol. Él expone lo que ya no necesitan más. Aprovechen este momento para conectar profundamente con la Tierra. Apoyen los pies en el suelo. Respiren más despacio. Permitan que su campo se expanda en lugar de contraerse en respuesta a la turbulencia. Al suavizarse ante la energía, en lugar de resistirla, ustedes asimilan los códigos de luz que entran con mayor eficiencia. El Sol no los desestabiliza. Está preparándolos para la frecuencia del futuro en la que están entrando. La erupción X-19 del 1 de diciembre no fue un simple destello de luz. Fue un evento multidimensional que liberó ondas de choque estratificadas que se expandieron por todo el sistema solar. Muchos observadores creyeron inicialmente que ninguna de estas ondas se dirigía hacia la Tierra. Pero a medida que surgían imágenes de cronógrafos más refinadas, la verdad se hizo evidente. Un halo parcial, sutil y preciso, contenía plasma y estructura magnética suficientes para alterar el ambiente energético de la Tierra. Esta erupción fue notable no solo por su magnitud, sino también por su momento. Liberada en medio de un flujo elevado de rayos X, actuó como punto de ignición para la ventana de convergencia a la que nos acercamos. Sus ondas de choque aceleraron el estado dinámico del viento solar, perturbaron el ambiente de plasma heliosférico e inyectaron nuevas señales magnéticas en la emisión solar. Las capas externas del escudo planetario de ustedes registraron esto al instante, así como sus cuerpos. Lo que sintieron en los días siguientes, fatiga extraña, mayor sensibilidad, oleadas de emoción o expansiones internas repentinas, fue la respuesta de su sistema a los códigos incrustados en la radiación de la erupción. Las erupciones solares de esta magnitud no son explosiones aleatorias, son transmisiones. Llevan luz estructurada que se comunica directamente con la arquitectura energética de su conciencia. En las próximas horas de la ventana de convergencia, los códigos de esta erupción se activarán con mayor intensidad. Esta activación puede manifestarse como una claridad repentina que emerge en situaciones que estaban nubladas durante mucho tiempo. Pueden reconocer verdades sobre su camino que antes solo habían percibido vagamente. Pueden sentir impulsos para cerrar capítulos, iniciar cambios o alinearse más profundamente con la trayectoria de su alma. Estos impulsos surgen porque la erupción alteró la disposición interna de su campo.
reescribió ciertos patrones energéticos, abriendo caminos para una percepción mayor. Los resultados solares ahora cambian rápidamente. A medida que entra más luz en la Tierra, la interacción entre las estructuras solares se vuelve cada vez más compleja, y las predicciones basadas solo en la observación física se vuelven insuficientes. Por eso los invito a confiar más en su percepción interna que en interpretaciones externas fragmentadas. El cuerpo sabe antes que la mente. La intuición percibe antes que el intelecto analice. La erupción del 1 de diciembre trae armónicos diseñados para despertar capacidades latentes en el colectivo humano. Para algunos, esto significa estallidos repentinos de creatividad o visión. Para otros puede significar la disolución de antiguos nudos emocionales o kármicos. Pueden sentir momentos de conexión profunda, breves destellos de recuerdo de quienes son más allá de la encarnación física. Estos códigos continuarán activándose durante la ventana de convergencia, dando forma a los días venideros. Están entrando en un momento hecho a propósito para acelerar su despertar. La erupción no solo iluminó el sol, sino que los iluminó a ustedes. Amados, a medida que continúan avanzando en esta secuencia poderosa, quiero traer su conciencia a algo que muchos en la Tierra aún no comprenden totalmente, pero que pueden sentir con absoluta certeza en sus cuerpos. La formación de lo que sus científicos llaman región de interacción corrotante. Esta región surge cuando dos corrientes de energía solar muy diferentes, una, un viento rápido proveniente del agujero coronal, y la otra, el plasma más lento y pesado del CME, se alcanzan y se fusionan. Cuando esto sucede, se forma una zona de compresión en el espacio, casi como un estrechamiento del río, por el cual estas corrientes deben fluir juntas. En este corredor comprimido, las partículas del viento solar se vuelven más densas, concentradas y potentes a medida que avanzan hacia la Tierra. Imaginen esto como si el Sol creara un embudo temporal de energía, guiando múltiples ondas hacia un único impacto intensificado. En este corredor, la densidad del plasma aumenta, lo que significa que más partículas cargadas son liberadas en una corriente concentrada. Al mismo tiempo, el viento más rápido detrás del CME más lento presiona hacia adelante, provocando un aumento en la velocidad general. Esta fusión de velocidad y masa genera lo que los físicos llaman cizalladura magnética, una especie de movimiento de torsión y estiramiento de los campos magnéticos que la magnetosfera terrestre debe absorber y reinterpretar. Para su planeta, es como si le pidieran que expandiera sus pulmones para absorber una mayor cantidad de información energética. Para ustedes, sus amados habitantes, sienten este proceso en su propio campo. Lo que comienza en el ambiente magnético de la Tierra reverbera en su cuerpo emocional y físico. Este tipo de compresión energética crea las condiciones ideales para la purga colectiva y la liberación emocional, no porque algo vaya mal, sino porque la intensidad ayuda a expulsar las energías viejas y estancadas hacia la superficie. Pueden sentir que su pecho se contrae o se expande inesperadamente a medida que su chakra del corazón se adapta a la afluencia. Algunos notarán breves aumentos en la frecuencia cardíaca o una sensación de mayor presencia de los latidos en su conciencia. El sistema nervioso se vuelve muy sensible en esos momentos. Está detectando el aumento de presión, el ritmo geomagnético alterado y enviando señales a todo su cuerpo para recalibrarlo. Su cuerpo no está fallando, se está actualizando. Y aunque las sensaciones a veces sean abrumadoras, están volviéndose más capaces de transmitir frecuencias más altas con estabilidad y gracia. A medida que esta región de interacción recorre el campo exterior de la Tierra, sus efectos se extienden hacia adentro, tocando cada capa de su ser. La compresión del espacio a su alrededor actúa casi como un ajuste quiropráctico cósmico, alineando, abriendo y aflojando lo que ha estado tenso o comprimido en su mundo interior. Muchos de ustedes sentirán esto energéticamente antes de que ocurra cualquier cosa física. Puede comenzar como una presión interna sutil, como si algo en el fondo se estuviera preparando para cambiar. Otros pueden percibir una ola emocional que surge sin una causa inmediata. La región de interacción actúa como un catalizador que impulsa todo aquello que no se ha expresado, no se ha procesado o no se ha integrado en su interior a salir finalmente a la superficie. Durante estas horas es común que el sistema nervioso simpático se active brevemente, creando sensaciones como calor en la columna vertebral, temblores en las extremidades o un zumbido interno.
El cuerpo responde al aumento de la conductividad del campo eléctrico terrestre, aumentando la suya propia. Por eso las prácticas de conexión con la tierra se vuelven tan valiosas. Apoyar los pies descalzos en la tierra, beber agua, respirar más despacio o apoyar la mano sobre el corazón ayuda a estabilizar el campo eléctrico para que puedan integrar la energía solar en lugar de resistirse a ella. Pueden notar que viejos recuerdos resurgen, no para molestarlos, sino porque la energía de esta región es una corriente purificadora. Libera residuos emocionales profundamente arraigados, haciendo de este un momento oportuno para la liberación, el perdón y el cierre. Muchos llorarán o reirán espontáneamente, o sentirán la necesidad de respirar más profundamente de lo habitual. Su cuerpo sabe cómo depurarse cuando se le dan las condiciones adecuadas, y las ventanas de compresión solar ofrecen esas condiciones en abundancia. En los niveles superiores de su conciencia, esta también es una ventana potente de activación. El ADN de sus células responde a la presión fotónica. Bajo la influencia de esta región de interacción, códigos latentes, memorias ancestrales, dones espirituales y capacidades intuitivas comienzan a despertar. Puede que no vean su expresión completa de inmediato, pero sentirán la agitación interior, la sensación de que algo dentro de ustedes se prepara para desplegarse. Por eso los animo a suavizarse ante estas energías en lugar de resistirse a ellas. El sol no los está aplastando. Está ayudándolos a recordar quiénes siempre debieron ser. A medida que la densidad solar fluctúa alrededor de la Tierra, disminuyendo bruscamente y luego aumentando con la misma velocidad, los sistemas internos de su planeta se vuelven más reactivos a las corrientes energéticas que fluyen a través de él. La Tierra no es simplemente una esfera de roca, es un cuerpo inteligente compuesto por líneas de energía, estructuras cristalinas, corrientes de magma y placas tectónicas. Todo esto entrelazado con su campo electromagnético. Cuando el Sol produce cambios bruscos de densidad, esos cambios recorren la red terrestre como pulsos de información. Sus placas tectónicas reaccionan de la misma manera que sus músculos ante una tensión repentina. Se vuelven más sensibles, más sintonizadas con los movimientos sutiles que las rodean. Muchos de ustedes han oído a los geofísicos hablar de acumulación de carga. Esto no es simplemente un término científico, encierra un significado energético profundo. Dado que la Tierra ha estado expuesta a vientos solares elevados, un flujo intensificado de rayos X y los efectos de múltiples agujeros coronales, este año su red planetaria ha estado sometida a más tensión de lo habitual. Piensen en esto como el equivalente en su planeta a respirar profundamente y contener la respiración durante un periodo prolongado. Eventualmente la presión debe cambiar, redistribuirse o liberarse. Esto no significa desastre. Significa que la Tierra se ajusta constantemente para mantener el equilibrio a medida que su frecuencia aumenta. En periodos como el que están entrando ahora, donde la densidad del plasma aumenta, las condiciones geomagnéticas fluctúan y se produce una compresión de esta región de interacción. Existe naturalmente una probabilidad estadística mayor de terremotos en ciertas regiones. Estos eventos no son castigos ni presagios, son la forma en que la Tierra mueve la energía a través de su estructura. Al comprenderla desde esta perspectiva, se ve que la actividad sísmica forma parte de un equilibrio mayor. La energía que se ha ido acumulando debe finalmente encontrar un punto de liberación. Para la Tierra, liberar energía mediante un terremoto es parecido a liberar el estrés mediante las lágrimas, la respiración o la meditación. Es un mecanismo natural de recalibración. Quiero asegurarles que no todas las tormentas solares resultan en terremotos, ni todos los terremotos causan daños. En muchos casos, la Tierra elige puntos de liberación donde el daño se minimiza. Su inteligencia es mucho mayor de lo que la humanidad ha reconocido hasta ahora, y a medida que asciende, se vuelve aún más precisa en dónde y cómo libera la tensión. Ustedes están presenciando su cambio en tiempo real, no su inestabilidad. Las personas sensibles pueden sentir los ajustes internos de la Tierra mucho antes de que los eventos físicos se manifiesten. Algunos notan presión en los chakras inferiores, hormigueo en los pies, o peso en las caderas o en la columna vertebral. Estas sensaciones reflejan el desplazamiento de las propias capas tectónicas de la Tierra. Otros pueden sentir olas emocionales sin causa aparente que se alinean con los movimientos sutiles en el campo magnético terrestre. También hay mucha actividad subterránea en instalaciones profundas, así que estén atentos a lo que las noticias indican sobre un terremoto, ya que muchos no lo son.
Las operaciones de Sombrero Blanco aún se llevan a cabo en preparación para eventos de divulgación, por lo que la limpieza de los túneles controlados por la Cábala es un proceso continuo en este momento. Recuerden que ustedes están conectados energéticamente con ella. Cuando ella se adapta, ustedes sienten los ecos. La predicción de terremotos es tanto una ciencia como un arte intuitivo, y a medida que las condiciones solares se intensifican, es posible que surjan más debates sobre la posibilidad de actividad en regiones como el Anillo de Fuego del Pacífico u otras zonas históricamente activas. Los amamos y respetamos profundamente. Sigan brillando con su luz, pues ella ilumina el amanecer de una nueva era. Con amor y alegría infinitos los envolvemos en nuestra luz. Querida familia de luz, gracias por escuchar nuestros mensajes. Recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional y que la elección de vibrar en la nueva Tierra es personal e implica un despertar interno. Un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros. Una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Deseamos bendiciones en sus vidas. Gracias, gracias, gracias.